Hola, Neomar, ¿cómo estás? Hola Joel, ¿me escuchan bien? Perfecto. Excelente, porque yo tengo una mala suerte con los lives de Instagram que bueno, que espero que hoy no reincida mi mala suerte en esta plataforma. Hola. Hola, hola. Pues qué gusto que podamos estar aquí conversando. La verdad, ya también a quienes nos estén viendo en tu canal de YouTube, bueno, ahí ya estarán viendo lo que sucedió. Entonces, gracias a quienes estuvieron en vivo y a quienes nos ven ahora en YouTube. Y contame, ¿cómo has visto estos días? Bueno, yo te voy a decir cómo me siento hoy después de leer lo que he leído los últimos 2, 3 días. Yo siento, amén de que yo no, cuando llegó el chavismo yo tenía 11 o 12 años y que ya tenemos 20 años en esto. Yo siento que estoy en la misma película otra vez. ¿Por qué te digo esto? Porque se está haciendo público, sobre todo el día de ayer, el día de hoy, que van a nombrar o pretenden nombrar miembros del CNE, renovar el CNE. Entonces, cuando yo veo esto, veo la movida del día de hoy, donde el chavismo supuestamente se ha integrado a la comisión que va a nombrar a los rectores del CNE, y leo las declaraciones del vocero del chavismo, que se llama Francisco Torrealba, el vocero del chavismo en la Asamblea En la Nacional. asamblea, sí. Yo veo eso y el señor diciendo que se está preparando todo para las elecciones parlamentarias. Yo lo que siento es un gran vacío, te lo digo así. Yo siento que el 2019 parece que se va a quedar en las páginas del olvido en términos de lo que haya podido ocurrir este año. Siento que parece que el propio Guaidó va a tomar la decisión de él mismo autoolvidarse Sí, de, exacto. de lo que ocurrió. Bueno, y no es nada extraño porque ya nosotros nos olvidamos en términos generales del 2017 con las protestas, nos olvidamos del 2014 con las protestas y con los muertos, igual que en el 2017. Nos olvidamos de lo que ocurrió en 2015 con la elección parlamentaria, que es más o menos lo que se va a tratar de hacer el año que viene. Es decir, lo que va a ocurrir en 2020 es más o menos lo mismo que ocurrió en 2015, o puede ocurrir lo mismo, que es que la oposición vuelva a ganar si es que la gente va a votar en esas elecciones y eso no va a mover ni un centímetro del poder de Maduro, que es lo que nos interesa en realidad. A nosotros lo que nos interesa es que acabe el chavismo, ¿no? Y el chavismo, para que acabe de gobernar en Venezuela, hay que remover a Maduro de la presidencia, pero eso no, yo no creo que eso sea posible a través de una elección parlamentaria, como ya veo, Jovel, que se quiere tratar de vender acá. O sea, Exacto. ya empezaron los encuestadores, y tú que sigues muy de cerca el tema venezolano, ya empezaron los medios de comunicación de siempre, ya empezaron los encuestadores de siempre, ya empezaron los voceros políticos de siempre en la misma cantaleta. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Que ya tú no me Es que conoces. es difícil de creer, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, cuando yo estuve en Venezuela hace casi un año, lo que yo vi fue, a ver, no sabía exactamente qué me iba a encontrar, pero vi un pueblo muy desesperanzado, o sea, muy, muy resignado, muy dado, y por supuesto eran las fechas navideñas, entonces particularmente triste, ¿no? Por estar tantas familias separadas. Y me cuesta pensar que después de lo que sucedió en enero y en febrero particularmente, que creo que fue el momento de mayor éxtasis, Ujú. pensar que se cae de nuevo en este estado me parece increíble. O sea, no entiendo cómo fue que se llegó a este punto nuevamente. Y, por ejemplo, yo tengo una pregunta sobre el 16 y me gustaría que hablemos de eso del 16 porque, mira, aquí hay mucha gente saludando. Eh, el 16 hay una marcha convocada. Ahora, yo he visto iniciativas que hay que dicen, bueno, no, pero no importa, más allá de Guaidó, salgamos a la calle. En- entonces yo creo que, o sea, por ejemplo, personalmente yo diría, ok, me suena bien que la gente salga si quiere salir, pero para reclamarle a Guaidó algo, ¿no? Y yo escribí un artículo en el Pan Am Post en el que fue muy comentado, muy leído, sobre María Corina Machado, en el que yo pensaba que era el momento en que ella particularmente dejar esta postura de hablar, que ese ha sido su papel y lo ha hecho muy bien durante estos años, pero ha sido una postura de hablar, de denunciar lo que está mal y que era el momento de que ella, si tenía algo que hacer, lo hiciera. Esa es mi opinión muy personal. Ujú. ¿Qué te parece a ti el papel que puede hacer esta marcha? ¿Puede resultar determinante? ¿Hay posibilidades de que sea un éxito? Y María Corina, ¿qué papel debe jugar ella ahí?
Fíjate que las marchas en democracia, Jovel, y tú como seguidor además de la situación latinoamericana, como somos ambos, creo, porque a mí me interesa Sí, muchísimo en América Latina también, por supuesto que en el mundo, pero en América Latina más. Tú ves lo que ha ocurrido con las protestas tradicionalmente en América Latina e incluso en Europa, y las protestas solo importan en democracia. ¿Por qué te digo esto? Porque una protesta, bien sea política, bien sea social o bien sea por algún tema económico, que generalmente se vincula también, todo muere en lo político, porque eh, al final del día los temas políticos son los que encausan los temas en nuestras sociedades contemporáneas, los temas económicos, los temas por supuesto culturales. claro, Eh, esas protestas en democracia generan demandas sobre los gobiernos y en esas demandas, esos gobiernos que son electos por la voluntad popular tienden a ser susceptibles de esas demandas. O sea, un gobernante tiene que acatar o por lo menos claro. negociar con los que le protestan, porque si ¿Qué no, es lo que está pasando en Chile y lo que pasó en Ecuador? son democracia. Entonces, cuando Sí, te traes la discusión al tema venezolano y por qué no, yo lo he planteado en otros espacios, es porque esto evidentemente no es una democracia. Entonces, en un gobierno no, que es democrático, el régimen gobernante no tiene nada que perder si no cede a las demandas de la gente. Venezuela exacto. está protestando 15 años por lo menos o más, porque la gente aquí está protestando desde el segundo o tercer año que Chávez se montó en la presidencia de la República en el año 99. Entonces, cuando tú ves que la gente dice, ¿por qué no ha ocurrido nada? Y no ha ocurrido nada, evidentemente, porque llegó un punto del chavismo en el que esto dejó de ser una democracia, si es que alguna vez lo fue con el chavismo, quizás en los primeros años, en los años iniciales, y ese régimen realmente no necesita satisfacer las demandas de la gente para seguir en el poder, solo necesita satisfacer las demandas de la nomenclatura del poder, de la nomenclatura de la alta jerarquía del chavismo, que esencialmente es una jerarquía militar. Entonces, cuando tú Sí, me preguntas por qué toda esta larga perorata teórica, porque cuando tú me preguntas sobre el tema del 16, si tú tienes unas condiciones que no hacen posible que las demandas que vaya a expresar la gente ese día, que fundamentalmente son que quieren fuera a Maduro, que no quieren que Maduro siga mandando, si tú no tienes unas condiciones que permitan que el régimen ceda frente a eso, pues allí es una protesta como al vacío, pues porque es una protesta que en realidad no tiene posibilidad de conseguir nada. De manera que yo creo que esta lógica más o menos la tiene todo el mundo en la cabeza y además la gente medita sobre la situación que han significado las protestas en Venezuela en los últimos años, que es que si te comes un poco la luz, si traspasas un poquito los límites, te pueden incluso matar. Entonces la gente, ujú, yo no voy a ir a protestar. Y quien vaya a protestar, yo se lo aplaudo. Yo le digo, bueno, es su derecho, si usted quiere, si usted siente que usted expresa su descontento así en la calle, yo se lo aplaudo porque usted como ciudadano tiene el derecho de expresarse. Ahora, no se engañe. No hay posibilidad de que porque usted vaya a la calle el régimen vaya a caer. No va a caer. Y ya desde el punto de vista táctico, estratégico, más que táctico, porque es una cosa como de largo aliento, yo francamente no comprendo a qué obedece lo del 16. Quizá es que hay cosas que yo no pueda decir, porque no las sé. sí, Juan Guaidó sabe, pero yo no intuyo que haya nada más en el ambiente que lo que ya traemos, que es el tema de las sanciones internacionales, que es el intento de hacer entrar ayuda humanitaria que no funcionó, que es el intento de hacer quebrar la Fuerza Armada que no funcionó, de manera que yo no creo que haya mucho más allá después de esto sobre el 16 de noviembre. Pero bueno, quién sabe, Joel, los cisnes negros existen en política. sí. Eh, pero yo no entendí realmente en el momento por qué se convocó una marcha con un mes de antelación. No lo entendí, me pareció rarísimo. Yo creo que la última vez que se hizo algo así, que se creó tal expectativa, pero claro, era otro momento, fue para el 1 de mayo, ¿no? Que se suponía iba a ser la Operación Libertad y se anunció con bastante antelación, y entonces todos se estaba enfocando y luego nos madrugaron y Sí, todo salió muy mal el 30 de abril. Yo esperaría que hayan aprendido la lección y que no haya una jugada de ese tipo en puerta, ¿no? Por lo menos eso esperaría yo. sí. Bueno, yo te tendría que decir a ti, porque esto lo sabes tú mejor que yo, que la otra gran fecha de expectativa fue, por supuesto, abril, pero el día de 23 de febrero, que tú estuviste allí. Ah, no, claro, claro, sí. Y era el sí o, Exacto, yo estaba ahí. y era el sí o sí, y nos lo creímos. Tú estabas allí, yo estaba en la emisora, en Radio Caracas Radio, y nosotros creímos que sí, que era posible, y que, porque, ok, yo no creí que eso iba a pasar tan automáticamente, pero yo dije, si no pasan los camiones,
va a haber unas consecuencias internacionales y esas consecuencias no. Exacto. Entonces, Finalmente, ha habido un grave problema en esto de la comunidad internacional, que si bien ha jugado un rol determinante, y de hecho yo creo que Juan Guaidó basa lo que tiene hoy es por este reconocimiento internacional, ¿no? Porque finalmente es el único poder que tiene, está fuera. Entonces, a nivel internacional yo creo que se ha manejado un bluff tremendo, la verdad, porque yo recuerdo, y de hecho yo me fui a Cúcuta después de escuchar unas declaraciones de Craig Fowler que dijo, si Maduro reprime, Colombia y Estados Unidos van a salir en defensa de los civiles. Eso no pasó. no, nunca, Entonces, o sea, nunca. estábamos ahí bueno, el protegido no se sintió nadie. Aparte, yo tengo que decirte, Joel, ¿qué se decía del lado de allá? No sé si tú estabas cerca de al menos de algún funcionario militar o gubernamental, de por ejemplo del gobierno colombiano. ¿Había alguna actitud de hacer algo? mira, yo justamente estaba en el puente de Tienditas y esa mañana yo me desperté y dije, ¿a dónde me voy? ¿Al Simón Bolívar o a Tienditas? Tenía esa duda porque no sabía dónde iba a estar Guaidó, no sabía dónde iba a estar la acción. Y al final vi que Idania Chirinos estaba en Tienditas. Entonces yo dije, ah, bueno, si ella está ahí, yo voy ahí. Entonces me fui y en efecto estaba todo el mundo. O sea, llegó la fiscal Ortega, estaba Julio Borges, bueno, llegó Guaidó, Sebastián Piñera, Mario Abdo, estaba todo el mundo ahí. Y lo que yo vi fue, y me acerqué ese día al equipo de Juan Guaidó, y ahí conocí gente, tengo que decirte, gente muy buena. O sea, yo no dudo de que así como hay ratas en la gente que rodea a Guaidó, hay gente muy buena, muy dedicada, que de verdad se ha comprado esto y lo defienden a muerte porque piensan que es la única opción, y eso yo lo respeto, lo valoro y hasta lo admiro. Y ese día yo vi ese esfuerzo, pero también vi cómo ellos, que eran del equipo más inmediato de Guaidó, se vieron absolutamente sorprendidos por no pasar. O sea, todos creían que iban a pasar. Entonces, pues si el primer sorprendido es el equipo del presidente, pues obviamente también el presidente y obviamente los presidentes que estaban ahí de América del Sur, pues lo que ves es que había una absoluta confianza en que el plan A iba a funcionar. Y se montó todo el show. O sea, el concierto del día anterior, yo te digo, fue fantástico. O sea, eso fue un momentazo, una... Todos los días, ¿no? Desde el principio. Sí, sí, llegué, bueno, no, creo que un día o dos antes del concierto, el día antes del concierto, y el día siguiente me fui, y fue increíble, es que veías ahí a todas las estrellas, es que aparte se encargaron de llevar ahí a todas las estrellas. Sí. Entonces tenías a las luminarias políticas, a las luminarias del espectáculo, entonces pensabas que era algo tan fuerte, de tanto peso. Pensabas, por ejemplo, yo creí en algún momento que se iban a quedar esas luminarias a intentar hacer pasar la ayuda humanitaria. Para el día siguiente casi todos habían ido. Yo solo vi a Nacho y a Camila Canaval, por ejemplo. Y ya. Ah, bueno, no, y bueno, algún otro periodista, pero nada más. O sea, todos los que estuvieron el 22 para el 23 ya se habían ido. Entonces, como que no nos vendieron bien la idea desde el inicio, nos dijeron que iba a haber ciertas garantías para la población civil. Yo iba muy confiado, yo te digo, dije, bueno, si empiezan a disparar aquí, por lo menos vamos a tener quien nos defienda. Y no, no hubo. Bueno, al final hasta quemaron los camiones, ¿no? El resto es Sí. historia, son anécdotas. El resto es, por ejemplo, lo que quedó de la libreta de John Bolton, por ejemplo, que Ajá. los 5.000 hombres de la libreta de John Bolton, los supuestos, sí, la supuesta presión de Bolsonaro desde el sur, del Brasil, o del Sí. norte de Brasil entrando por el sur de Venezuela, etcétera, cantidad de cosas, ¿no? Pero yo creo que, mira, podemos empezar a leer las Sí, críticas. aquí está la gente opinando y nosotros ignorándolos, perdón. Por ejemplo, yo leí algo ahorita, Joel, que dice, no me escuchan, hay gente que dice, Neo, habla más duro, no sé si, Yo sí te escucho. bueno, aquí hay alguien que me decía, bueno, aquí dice Nelly Mérida Herrera, decepcionada de Guaidó, y así el 16, el resto también será historia, dice CG07. Sí. Hay alguien que decía, Jovel, que Guaidó ya ha perdido el apoyo de los Estados Unidos, y yo en esto no estoy tan de acuerdo. Yo creo que los Estados Sí. Unidos, más por la fuerza de las circunstancias que por otra cosa, o sea, eso de que aquí no haya terminado de cuajar el asunto porque los Estados Unidos le quitó el apoyo a Guaidó, eso no creo que sea verdad. O sea, es mi percepción. No, yo tampoco. Yo creo que los Estados Unidos ha sido tan engañado como la gente, ¿sabes? Yo creo que les vendieron un plan que parecía muy atractivo, muy fácil,
que ellos compraron y dijeron, ok, vamos con todo, porque pensaron que la victoria se encargó, por supuesto, el G4 de hacerles pensar que esa victoria era absolutamente imbatible. Y cuando se dieron cuenta, yo creo que están atrapados, ¿sabes? Yo creo que Estados Unidos, tal vez, si no fuera Estados Unidos, habría dicho ya, ok, hasta aquí llegamos, pero en este momento no pueden darse ese lujo, menos en un año electoral. O sea, no van a decir, uy, nos equivocamos con Guaidó, perdón, ya no lo vamos a apoyar más, no pueden hacer eso. No. Entonces yo creo que Guaidó ha sabido asegurarse, para bien o para mal, yo creo que en este momento más para mal ese apoyo internacional, ¿no? Y ese apoyo ha sido, fíjate, hoy, lo comentaba más temprano, vino un delegado de la ONU a Venezuela. Y a esta altura, nosotros tenemos que preguntarnos para qué sirve la ONU. Fíjate, este delegado de la ONU, cuyo nombre no recuerdo ahora, que además encabeza una especie de cuerpo que tiene la ONU para vigilar, no es derechos humanos, es otra cosa similar, y excusen ustedes, pues tengo muchas cosas en la cabeza y se me olvidan los nombres. El delegado se reúne con Arriaza, que es el canciller de Maduro, y después se reúne con Guaidó a título, no sé si de presidente de la Asamblea Nacional o de qué, porque hay que recordar Probablemente. que sí, que la ONU no reconoce en pleno No, Guaidó. fue lo que hizo Bachelet también. Sí, hizo lo mismo porque es el tema de la ONU. Entonces, yo siento que como tú apuntas, ese apoyo ha quedado circunscrito por momentos solo a Estados Unidos, a Colombia. Mira, yo tengo que decir algo, más apoyo del que ha dado Duque a la situación venezolana es difícil. ¿Y por qué lo digo? Sí, ¿Por qué, Jovel? Porque el problema fundamental que produce Venezuela a la región es el problema de la emigración. Y Colombia ha recibido a más de 1 millón de venezolanos en este tránsito. Ya hay gente hablando de 1,5 millones por lo menos de venezolanos sí, yendo a Colombia. Y vaya que para un país de Latinoamérica es difícil asimilar la llegada de 1,5 millones de migrantes de golpe. Eso casi claro. una economía latinoamericana lo aguanta. Y bueno, y Colombia lo ha hecho más o menos asimilando todos los problemas que pueda haber, los problemas incluso culturales. Aunque yo te digo, los colombianos creo que han sido bastante receptivos, ¿no? Independientemente de los problemas de xenofobia que se han presentado, no han sido los más prominentes los de Colombia, han sido más bien en otros países En donde Perú. migrantes, como Perú, y que es un destino además que uno no pensaba que iban a llegar venezolanos, pero como el problema es tan grande, se disemina, ¿no? Pero bueno, Sí. en ese sentido, Estados Unidos, yo concuerdo con tu opinión, Estados Unidos no parece que vaya a echar atrás. Ahora, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos va a seguir con las sanciones. Sí. Y el problema de las sanciones, hoy lo veíamos, hay 2 nuevos sancionados, bueno, no son nuevos porque creo que Pedro Carreño ya estaba en algún tipo de sanción. Creo que sí. Y Remigio Ceballos, que es como uno de los jefes militares de aquí de Venezuela. Pero, más allá de eso, todo es una carambola y todo es difícil de decir, pero sí siento la misma neutralización, o sea, el mismo congelamiento que puede verse en Guaidó, es el congelamiento a final de cuentas de la comunidad internacional, como le llaman, que al final de Sí. cuentas no es la comunidad internacional, es los Estados Unidos, porque el problema Exacto. de las sanciones, cuando nos metemos en el tema sanciones, es que los países de Europa, por ejemplo, de Occidente, en el caso del continente europeo, que han debido acompañar más decididamente a Estados Unidos, no lo han hecho. Europa en general, las únicas sanciones que les tiene el régimen de Maduro en estos momentos, en términos generales, son una para la compra de armamento, creo, y de Ujú. material De de guerra. motines. Entonces, cuando tú tienes unos tipos que no han hecho sanciones, que no han aprobado sanciones, acompañar a las de Estados Unidos, que era lo que trataba de hacer Abrams en esos viajes que fue, y creo que el propio Pompeo, es difícil, porque Estados Unidos, a pesar de que es el coloso mundial, no puede solo, con el caso venezolano. Y los Claro. chiistas buscan de escabullirse esas sanciones precisamente a través de países alcahuetas, como España, por cierto, en Sí. Europa. Y Eso eso que pasó la semana pasada a mí me llamó mucho la atención. Estados Unidos dice, bueno, vamos a pensar en sancionar a España y Guaidó sale a decir, no, 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 no hay pruebas contra España. Entonces, a ver, ¿por dónde van, no? bueno, ¿Quién está protegiendo a quién? bueno, porque es que Creo que si puedes subir un poco la cámara porque te perdí un poco ahí. cayó, no, que se me cayó el trípode aquí improvisado. Ajá. Pero acuérdate, por ejemplo, Jovel, aquí pensando en voz alta, ¿dónde está refugiado Leopoldo López? En la Embajada de España. Sí. Hay muchos mira, el país de Europa por razones obvias, Saludos a Leopoldo si nos está viendo. sí, no, nos están viendo 43 personas, pero está bien, porque fue una conversación así improvisada y me parece, Sí. igual esto creo que va a quedar, ¿no? Para la historia, va a quedar para la posteridad. Oh, El, sí.
el tema con España es que en España efectivamente hay demasiados vínculos con muchos grupos en Venezuela. Entonces, articular el tema de España para que sea más decidido es muy difícil y más aún cuando tienes gobernando en España, aunque puede, fíjate que hay posibilidad cierta de que esto cambie, a ese PSOE que ni siquiera es el PSOE de Felipe González, sino que es el PSOE de José Ujú. Zapatero, porque Sánchez es hijo Sí, de Zapatero. Cuando tú lo ves actuando, se nota que es del PSOE de Zapatero. Pero bueno, vienen elecciones en España ahora y yo creo que el PP en una coalición con Vox, Ciudadanos, no sé qué va a hacer de la vida de Ciudadanos, pero pueden dar la sorpresa en España. Entonces, sí, habría son que ver, los aliados naturales, ¿no? son los aliados naturales, exacto. Entonces, yo creo que el tema España, empezando por el tema de que es la embajada que le da asilo a Leopoldo López, difícil que Guaidó salga a criticar a España, ¿no? Y el papel a España no, Claro, al gobierno español. claro. Y sabes, eso yo no lo había pensado. Yo nada más vi la declaración y dije, ¿qué está pasando aquí? Pero claro, al final tienen contacto directo con una de las cabecillas de toda esta operación. Y entonces, en cuanto ven que Estados Unidos dice una cosa de esta, le dicen, oye, Leopoldo, dile a tu niño, a tu títere, que nos defienda, ¿no? Pero bueno, parece que eso fue lo que sucedió. Estoy especulando. Tengo un comentario que había visto desde hace rato de A ver, Maciel Olivares y de hecho no he visto los nuevos porque hasta me devolví para buscarlo, que decía lo siguiente. Yo pienso que seguimos en el mismo error que nos ha traído hasta aquí. No entiendo por qué la propaganda hacia María Corina. Debemos entender que nuestro problema principal es que esperamos un caudillo. Yo estoy absolutamente de acuerdo en esto de que el caudillismo no trae nada bueno a ningún país del mundo. Sin embargo, yo creo que en este caso, estábamos hablando en ese momento del 16, la convocatoria alterna a lo que está convocando Guaidó, o sea, una convocatoria de rechazo al planteamiento nuevo, a esta nueva ruta que propone Guaidó, debe venir de algún lado. Entonces yo únicamente lo que sugería era que ese algún lado fuese María Corina Machado. No sé qué te parece eso, por ejemplo. no, a mí me parece que María Corina es no es propaganda ni nada. A mí me parece que María Corina es muy rescatable porque, para empezar, tiene un elemento que no tienen la mayoría de los políticos venezolanos, que es que se ha mantenido coherente durante no 2 años, ni un año, ni el último año, sino que María Corina viene diciendo más o menos lo mismo de hace 10 años, Sí. de que fue candidata a la Asamblea Nacional, ¿no? Y eso ya es un rasgo apreciable. Yo creo que más allá de personalizar esto en el tema de María Corina Machado, podríamos mirar, que es hacia lo que yo me inclino, y es uno de mis intereses fundamentales, hacia un nuevo tipo, no hay tal cosa como nueva política, pero hacia un nuevo tipo de liderazgo en Venezuela. Uh Y -huh. esto, mira, recuerdo una de nuestras conversaciones, las últimas que hicimos para YouTube, cuál ha sido uno de mis aristas de crítica contra Juan Guaidó, si es que cabe el término contra, o por lo menos de sugerencia, de crítica a Juan Guaidó, justamente el tipo de liderazgo del que él se ha rodeado y del que él ha hecho una coraza. Y yo los he nombrado, Henry Ramos Alú, Manuel Rosales, y Patatín y Patatán. ¿Y qué me han dicho, por ejemplo? Bueno, pero es que esos son los partidos que tienen diputados en la Asamblea Nacional. No me vengan con el cuento de la Asamblea Nacional, porque en Venezuela no es España. Venezuela no existe, o sea, en Venezuela primero no existe un régimen parlamentario, como si esto fuese de que si Guaidó se desaparta de Ramos Alú, entonces Adele le va a quitar el apoyo en la Asamblea Nacional. No, 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 no me vengan con ese cuento, porque Juan Guaidó es un liderazgo que, amén de que nace en la Asamblea Nacional, es un liderazgo que trasciende la Asamblea Nacional. O sea, él no puede estar con el cuento y que esto funcionase como en España, pues de que si tú te disgustas con un partido, te retiran la bancada parlamentaria y se cae el gobierno. Esto es presidencial, esto no es jefatura de gobierno, ni es gobierno parlamentario colegiado, ni nada de esas cosas. Entonces, yo creo que en el tema de María Corina, más que ver hacia María Corina, hay que ver hacia liderazgos que, por cierto, Jovel, te cuento, no es solamente un tema del partido de María Corina, de 20 Venezuela, creo que de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, sino que dentro de todos los partidos tiende a haber gente que comulga con estas ideas que yo más o menos creo que son las que deben imponerse, o no imponerse, pero las que deben vencer al final de cuentas en esta nueva etapa del país. En Primero Justicia hay, en Voluntad Popular hay. Lo que pasa es que por arriba, cuando se arman esas grandes mesas de negociación, las roscas, las macollas, como se le dice aquí, que son como los acuerdos entre los jefes de partido, lo que se impone es la vieja rosca de siempre. Y en esa vieja rosca, por ejemplo, personajes como Ramos Alup
le sacan, mira, en términos hípicos, le sacan 2, 3, 4, 5, 6 cuerpos a cualquiera de los otros jefes de partido, a cualquiera de los otros líderes políticos. Entonces nosotros no podemos seguir en eso. Yo creo que hay que mirar ese otro tipo de liderazgo, liderazgos coherentes, liderazgos que no estén manchados con temas de la corrupción, liderazgos que piensen en la economía liberal, liderazgos que piensen en la descentralización política, que piensen en la democracia interna de los partidos, y yo sí creo en los partidos, pero con democracia interna, que no son... Claro. Y bueno, en Latinoamérica en general son un poco democráticos, pero oye, yo espero que tengan un poquito más de democracia. Entonces, ese tipo de rasgos creo yo que son los que tienen que imponer. Qué bien, sí, yo coincido. Pero oye, yo creo que la dinámica hasta ahorita ha estado como que yo hago una pregunta, ¿no? Mejor ahora pregunta tú. Sí, vamos a ver. ¿Qué no te gusta de María Corina Machado? ¿A ti hay algo que no te guste, Jovel, de María Corina Machado? Porque tú eres bien admirador de María Corina. A ver, no me gusta, creo que es una mujer poco conciliadora, o sea, creo que tiene muchos rasgos, incluso como autoritarios, ¿no? Que es una mujer que impone su opinión, lo que pasa es que ha tenido la suerte de que casi siempre su opinión es la correcta, ¿no? Entonces, al final, si se impone la coherencia, bueno, pues, ¿qué podemos pedir, no? Creo que es algo bueno, pero creo que es una persona que impone más que proponer y finalmente no ha tenido el músculo para ejecutar lo que propone. Entonces, su partido, por ejemplo, yo conozco gente extraordinaria ahí, como en otros partidos, pero me han hecho la comparación. O sea, a veces Vente Venezuela termina pareciendo un club de fans, ¿no? De María Corina Machado, y eso creo que, a ver, al final sí es cierto que el liderazgo, poner a una persona en el centro de toda la actividad política de un partido, porque ese es el partido de María Corina, ¿sabes? O sea, A veces dicen así es. entonces, al final, no sé qué tan beneficioso sea. Eso es lo que no me gusta. Lo que me gusta, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Creo que sobre todo esto, esa capacidad de mantenerse coherente, creo que es una mujer muy valiente. Y hay algo que yo me he dado cuenta en América Latina, que creo que en Venezuela no era el caso. Yo no sabía, y me sorprendió, que María Corina mucho tiempo estuvo súper abajo en las encuestas. Eso Sí. yo no lo sabía porque en América Latina, como ella siempre salía en CNN en español, uno pensaba que los dos líderes opositores eran Capriles y María Corina, y pensábamos también que eran amigos. Y luego Leopoldo, por ejemplo, nunca fue tan relevante hasta que lo detuvieron. Y entonces pensábamos que el trío dinámico, digamos, los titanes, iban a ser María Corina, Capriles y Leopoldo. O sea, así se vio mucho tiempo. Incluso te voy a decir una cosa, yo llegué a Venezuela en diciembre del 2018 para que veas que no crean que es que yo me he dedicado la vida entera a estudiar el tema de Venezuela. Yo lo he seguido con cuidado, sí, pero a partir del viaje fue que creció en mí esta necesidad de sentir que hacía algo para cambiar esa situación desde la trinchera periodística. Pero yo llegué a Venezuela con la idea de que eran Leopoldo, María Corina y Capriles los tres individuos que por algún motivo tenían que estar unidos y no estaban unidos. Esa es la idea que yo tenía. Y luego me di cuenta de que no, de que en realidad unir a esos tres personajes solo iba a resultar, o sea, no iba a resultar en nada bueno. Tristemente. O sea, el primero que descarté fue Capriles, después Leopoldo, después de lo del 30 de abril, y bueno, mi intento de entrevista con él, pero... Era muy fan de Leopoldo, por lo que yo he visto también. Era muy fan de Leopoldo. Mucho, de la idea que teníamos de Leopoldo, ¿no? De la idea que se vendió en América Latina. Bueno, todos hemos tenido equivocaciones políticas en la vida. Yo era muy fan de Ramos Alú, o él. Dios, hay que cortar esto. Lo vamos a contar. Esto todo va, No. íntegro, va así, crudo y sin censura. Sí, Lo vamos a colgar en YouTube para que lo puedan ver después. sí, y de hecho te iba a decir que yo intenté, o sea, yo entré en contacto con Leopoldo. Esto lo publiqué recientemente en un artículo, pero eso fue hace ya meses. Lo leí. Porque yo pensaba, o sea, yo decía, es que no puede ser. O sea, en mi corazón, yo decía, no puede ser que lo que se está diciendo de Leopoldo sea verdad. No puede ser. Y entonces, bueno, logré entrar en contacto con él, hablamos, siempre fue muy amable, tengo que decirlo, pero al final, a la hora de la verdad, a la hora de enfrentarse a las preguntas, desapareció. Entonces yo creo que, a ver, fue una decepción muy grande y la verdad me lo guardé porque yo decía, es que no sé si esto hay que publicarlo o no, pero me insistió mucho Orlando Avendaño. Él había leído el texto que yo escribí, que estuvo engavetado muchos meses y me dijo, pero es que eso tiene que salir porque al final así como
a ver, como se te cayó a ti, imagínate para alguien que lo ha seguido todos estos años, ¿no? Y no ha tenido ocasión de hablar, Leopoldo. Yo lo que pensaba era darle esa ocasión de que se explicara. Y seguramente se lo han ofrecido periodistas mucho más importantes que yo, pero yo quería esas respuestas también para mí. Y al final que él desapareciera fue pues toda una decepción. Pero entonces al final que de mis tres titanes, pues la única que queda hasta el momento, pero yo siempre digo, no pongo las manos al fuego por nadie, es María Corina. Se te cayó Batman, se te cayó Superman, queda la Me Mujer queda Maravilla. Mujer Maravilla, sí. Y bueno, quedo yo que soy, yo soy Superman en realidad. Mira, tenemos mucha gente por acá. Voy a leer algunos mensajes. Dice, Sí, por ejemplo, fíjate, Dinora Cudemus, ella siempre tiene unos datos importantes. Ella estaba señalando acá que además del caso de Leopoldo, que está en la embajada de España, en Caracas, o en la casa del embajador, yo no sé dónde efectivamente está, creo que está en la creo que embajada, es en la casa del embajador, más o en bien. la casa del embajador, está en calidad de huésped, creo. Pero Ujú. bueno, acuérdate que Leopoldo López Padre está Sí, ahorita como diputado por el Partido de España. eurodiputado, sí. Hay allí, siguen los intereses con España, la relación con España es muy cercana y hay un tema allí cercano. Saludo a Olena Colombani. Capriles no sabe ni dónde está parado. Dice, yo siento que Capriles se ha parado mucho y lo lamento mucho porque yo siento que Capriles tenía un liderazgo importante en el país, no solo en Miranda. Capriles era un buen líder nacional, pero a Capriles, bueno, la dinámica también se lo llevó. Yo creo que al final es interesante como unir estas dos visiones, ¿no? Porque tú tienes la visión de local, ¿no? De lo que pasaba al interno, y yo tengo una visión muy permeada por lo externo, ¿no? De todo lo que se veía desde afuera. Y desde afuera lo que nosotros veíamos era que Capriles la persona, ¿no? Después de las campañas que tuvo, yo creo que 2017 fue el año más, ¿sabes? Yo, con todo lo que ha pasado en 2019 y que ha sido un año muy noticioso y tal vez porque yo me he entregado más a la noticia este año y a la cobertura, pero la cobertura de 2017 afuera era una locura. O sea, era algo, lo que veías, decías, pero ¿cómo es posible que esta masa de gente, millones, o sea, es que veías las autopistas llenas, dices, ¿cómo es posible que una cortina de soldados o lo que sea los detenga? No nos cabía en la cabeza, ¿sabes? Desde afuera decíamos, cómo es que ese gas puede detenerlos? ¿Por qué no les pasan por encima? Bueno, claro, nunca estábamos ahí Uh -huh. y al final era una pregunta, ¿no? ¿Tú estabas ahí en 2017? En 2017, Capriles convocó hacia finales de año una marcha parecida a la que está convocando ahora Guaidó. Y recuerdo clarito que la marcha se llamaba La Toma de Caracas. Yo hice media marcha porque, bueno, no media, un cuarto de marcha, no porque no quisiese llegar al final, sino que me vine antes porque iba a la emisora, por lo de siempre, a cubrir, o sea, a comentar, porque el corte siempre nuestro ha sido, más que estar narrando, comentar por qué están ocurriendo las cosas. Entonces, yo me devuelvo a la emisora y al final de cuentas, al final de la tarde, yo lo que, bueno, aquí no pasó nada. Y eso fue Uh -huh. hace, vamos para 3 años. Y más o menos es lo mismo, ¿no? Yo siento que un poco en esa expectativa que se creó con Capriles aquel año, es lo mismo que más o menos puede ocurrir el 16 de noviembre que viene. Pero El yo creo tema, que no hay expectativa, ¿sabes? Del todo, bueno, en este caso. mira, en aquel momento aquella marcha creo que es una de las más grandes de las últimas épocas. Eh, se calculó cerca del 1.000.000 de personas. Puede que haya sido 800.000, 700.000. Fue muchísima gente. Se trancó una avenida muy importante, muy grande acá hacia el este de Caracas. Estuvo colmada de gente que se parecía mucho a aquellas marchas. Al principio del gobierno de Chávez se hacían marchas multitudinarias y sobre todo en el este de Caracas. Y esas marchas se parecieron mucho a esta marcha que convocó Capriles, pero al caerse el tema del referendo revocatorio y todo este tema, bueno, aquello colapsó. Al caerse Ah, sobre pero todo, ajá, estás hablando entonces del 2016. sí, esto fue en el 16, Ah, corrijo. ok. Luego, pero tú sabes cuándo esto terminó cuando se hizo el plebiscito aquel, el plebiscito El del 16 de julio. que la gente, bueno, le pidieron, entonces esto siempre ha sido como el cuento del huevo o la gallina, que fue primero. Entonces estamos con el cuento de que ahora sí, porque, y entonces en el camino nos montamos que sin consultas populares, referendos, Sí. consultas, elecciones ordinarias como la de la Asamblea Nacional. Y todo el mundo está claro, o sea, aquí todo el mundo, la mayoría, bueno, no todo el mundo, hay chavistas, en Venezuela por supuesto que hay chavistas, pero la gran mayoría de los venezolanos quiere terminar con el chavismo, quiere que cambie el gobierno.
Entonces tú sientes que es que progresivamente lo que yo he llamado ahora el guaraleo electoral. En el guaraleo electoral, el guaral es una, porque en Costa Rica no creo que existe ese término, Jovel. Un guaral es un pabilo, un hilo, Ajá, una hebra pues muy larga, o un pabilo, una, como decirte esto es un guaral. ajá, ok, El guaraleo se le dicen aquí en Venezuela cuando tú tienes una cuerda muy, es una cuerda en realidad, una cuerda, tú la vas alargando y entonces vas jugando como, por ejemplo, lo que llaman una cometa, un papagayo, sí, que se vuelan. Guararearlo es como planear y entonces tú lo ya. recoges y entonces en eso vas y pierdes todo el tiempo. Bueno, Un estira y afloja. exacto. Y en Venezuela el guaraleo electoral ha sido fundamentalmente eso, ¿no? Todo el mundo sabe lo que quiere, pero bueno, nosotros hemos tenido por años un tema de ratificar lo que queremos, de contarnos para ver si lo que queremos es realmente lo que queremos, y en eso se nos han ido los 20 años, y lo lamentable es que yo siento que se nos puede ir más tiempo por todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque ahora vamos a lo mismo. Y claro, el tema es que el chavismo no va a salir así. El chavismo para salir se ameritan otras cosas que se han intentado, pero no se han intentado en su completitud porque fundamentalmente es el tema militar, ¿no? Y eso lo hemos hablado también. Claro, Y eso de momento, bueno, eso es una incertidumbre porque nadie sabe realmente, Jovel, y con esto quiero ser muy claro, qué es lo que ocurre en los cuarteles venezolanos. Eso sí es, ujú, hay una reserva absoluta. Lo que te digan, hay, por supuesto, hay periodistas que trabajan la fuente porque conocen militares, pero eso no puede en absoluto reflejar qué es lo que realmente ocurre en un cuartel. Y a sí, veces se dice mucho a la gente con que ahora sí salieron, no sé qué, que va. No sabemos, eso va a pasar el día que vaya a pasar, si es que va a pasar. Entonces no hay que prestarle mucha atención nunca a eso, ¿no? claro, claro. A ver. Bueno, a ver, más preguntas, ¿no? Pues me pongo yo aquí, yo me Claro. estoy haciendo mucho encadenarme, no hay problema. No, no, no. Todos se pagan y se dan el vuelto ellos mismos. Aquí se necesita gente radical y que maten a quien tengan que matar, chavistas. Bueno, Oye, ¿sabes que yo lo que pensaba era cómo se insiste en una solución política cuando es evidente que eso es un Estado fallido, ¿no? Entonces, yo no sé, quiero buscar si alguna vez Juan Guaidó dijo que Venezuela es un Estado fallido y preguntarle por qué es que está buscando ahora una solución en la Asamblea Nacional. ¿Por qué sigue siendo ese un recurso válido para él? aquí hay dos, ahí hay dos vertientes, Jovel. Hay gente que genuinamente le tiene miedo a los tambores de guerra porque la Ujú. guerra a cualquiera. Y el tiroteo, los muertos, la sangre, los heridos, asustan a cualquiera. ¿A ti te asusta? A mí Ajá. sí me asustan, yo lo tengo que Pero decir. claro, 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 eso es una parte. Y yo creo que en la oposición que propone que uno insista e insista en este guaraleo electoral, en la ficción de la solución que no puede ser, porque el chavismo no tiene por qué acatar una solución electoral. O sea, o sea, lo explico más fácilmente. Si el chavismo se roba unas elecciones, como ya hizo, las fabrica, se las roba, desconoce el resultado, porque ellos han hecho de todo, han fabricado elecciones falsas, se las han robado, y a veces no se las han robado, sino que han hecho unas medio elecciones, o sea, donde participa la oposición, y lo que hacen es que no reconocen el resultado. Ejemplo, 2015, parlamentarias. Ellos ujú, asumieron que perdieron. El chavismo no dijo que no perdió las elecciones. ¿Qué hicieron? Cercenaron una parte de los diputados para que no tuvieran los 2/3 en la oposición, no pudiera decidir mucho, y además desconocieron la asamblea diciendo que estén en desacato, etcétera, etcétera, etcétera. Pero y constituyente. una parte es el que le tiene miedo a eso, como todo ser humano puede tenerle. Pero hay otra parte, Joel, que es que vive de eso. Hay gente que vive de Ujú. elecciones en Venezuela, en la oposición, en los partidos. Yo lo sé porque yo he trabajado en partidos políticos, en AD, fundamentalmente. Pero además he tenido relación con campañas electorales, bueno, por la naturaleza de mi disciplina académica, que yo he estudiado la ciencia política, y he estudiado el sistema político venezolano, que es el área en la que yo concentro mi estudio. Yo sé cómo es el tema acá de las campañas electorales y de las elecciones. Y las elecciones son un negocio, ¿no? Hay gente que vive de Pero eso. claro, claro. Por ejemplo, esta oposición a medida que se quieren fabricar con 4 o 5 señores resucitados de la Cuarta República, como le llamaba Chávez, eso es por tema monetario. Y hay mucho dinero, independientemente de que algunos yo los respetaba, lo que sea, ahí hay dinero de por medio. Pero ¿qué ocurre? Esos son los dos grandes grupos. Tú le puedes temer a la guerra y puedes estar viviendo de la cuestión electoral. Pero lo que no puedes es desconocer
que el problema evidentemente no se va a solucionar a través de la ficción electoral. O sea, yo estoy claro que yo le tengo temor a que aquí se desate una masacre, una matanza en la calle. Yo le tengo temor a eso. Pero tenerle temor me haría, me haría deshonesto intelectual si yo digo, mira, la solución, entonces, como yo no quiero una masacre, es que sigamos intentando la vía electoral. No, porque eso no va a dar resultados. Una cosa es que yo tenga temor, pero yo tengo claridad en que la solución va más por lo primero que por lo segundo. Sí, claro. Va más De por hecho, la situación y la aquí, amenaza que por lo segundo. sí, Lamentablemente, sí, porque cuando tú has acumulado tanto poder, tú no lo vas a soltar porque vengan tres tipos no, a mesa con whisky a decirte, bueno, no, vamos a negociar unas gobernaciones. No, porque no tienes por qué soltar el poder, porque no te va a pasar nada. El día que tú sientas que te va a pasar algo, tú empiezas a soltar el poder. Y a ese día no ha llegado en Venezuela. no, y no se ve cerca. Y aquí es donde la gente va a empezar a decir, pero entonces, ¿qué propones? No, no tengo nada que proponer, porque no es Exacto. la única solución, no hay otra solución. Aquí hay dos caminos. O sea, o te metes en la ficción electoral, no ha funcionado, o asumes que lamentablemente se necesitan dosis de violencia para Sí. que se mueva el sistema político venezolano. Que a mí no me gusta, porque a mí no me gusta la violencia. Yo no sé disparar un arma, Joel. Ujú. A mí me parecen bonitas en las películas y tal, pero yo nunca he tenido una pistola en la mano. Sí. Pero eso no hace que yo no piense o que yo no crea que toda la evidencia acumulada indica que la solución va más por allá que por acá. O sea, eso es evidente. Yo creo que lo que pasa es que a la gente le gusta, en medio del tema psicológico, para sentir que hace algo, para sentir que puede efectivamente alcanzar metas, creerse la película electoral. Pero es eso, lo electoral es una película, es una ficción. Y todo lo que pasa en las películas queda en las películas. Eso no pasa en la vida real. Entonces, por allí va. Claro. Aquí dice Olena Cole, 1974, no hay solución pacífica lamentablemente. Lo dice DJ Ernesto M. Lo que tiene que pasar, que pase. Si son tiros, que sean tiros. Ya está más que suficiente. Se congeló la imagen, dice alguien, pero no, yo lo veo muy bien. Veo bien aquí. Sí, fue una pérdida de sangre, Santa Elena de Guairén, qué triste. Fíjate, Eh, la última solución electoral no, la última solución pacífica que se está intentando y está en desarrollo son las sanciones, Joel. Eso es lo último. Después de eso no hay más nada. sí, Pero ¿cuál es el tema con las sanciones? Que para tú saber si funcionan o no, hay que esperar varios meses, cuidado y no años. Entonces, claro. estamos No, con todo el tránsito, entonces no sabemos si presionan. y, Ahora, yo lo he dicho, no parecen hasta ahorita ser suficientes por distintos no motivos. porque lo dijiste, yo creo que lo dijiste en tu programa, que hay como todo un circuito de financiamiento alterno, ¿no? Que no abarca los países de Occidente, que son finalmente los que van a sancionar, porque entiendo que el TIAR va a hacer eso, pronto van a anunciar sanciones colectivas, pero, por ejemplo, ya van a recuperar a Argentina. Entonces, ahí, ¿cómo logras sacarlos? Es que es todo un dilema. Es un dilema. O sea, y el chavismo, te digo, el chavismo sabe jugar sus piezas. Claro, tienen todo el poder del mundo. Yo estoy de acuerdo, Guaidó tiene menos fichas que las que tiene el chavismo, es evidente. Guaidó no ha podido cuajar ni medio gobierno en Venezuela. En realidad, Sí, Guaidó no. es por la legitimidad internacional que le confieren algunos países, pero internamente no ha podido porque cuando tú tienes una situación de poder total, bueno, el poder es total y sus alcances y sus límites no existen, son totales, pues. Pero, pero saben mover sus piezas, los tipos, porque no tienen contemplaciones, ellos no están con el cuento de lo de la democracia para ellos es mera fachada, de resto los tipos se mueven muy bien y dicen, mira, Ah, claro. pagamos las consecuencias que tengamos que pagar, no nos importa. Y al final vemos cómo eso repercute a nivel, ¿sabes? A nivel internacional. Por ejemplo, tenemos aquí al lado, bueno, yo a Nicaragua. Nicaragua es un caso particular porque yo no sé si vos tenés el dato de cuántos muertos ha habido por protestas, la cifra como más actualizada en Venezuela. Mira, yo recuerdo por años, 2017 fueron 115, algo así. En 2014 se acercaron a los 100. Sí, eh, pero si tú te pones a sumar desde el año 2000, fácilmente puede haber, no sé, más de 500 muertos en protestas. En claro. No, protestas no, o en actividades políticas. Jovel, aquí a principios de los 2000, cuando Chávez estaba mandando, se metió un loco en la Plaza Altamira, que era un sitio de concentración natural para la oposición venezolana en el este de Caracas,
y el tipo mató a varias personas. El tipo lo metieron en una cárcel y después no sé, creo que todavía está por allí, pero no se determinó la responsabilidad del Estado sobre él. O sea, se decía, no, eso es un lobo solitario. No, o sea, era el tema de Chávez y el chavismo en el momento. O sea, sí. demasiadas muertes impunes, más las que ha dejado el AMPA en Venezuela, que son más de, o sea, son miles. Ah, sí, claro. Se cuentan por miles, que son Sí, muertes directas del chavismo, porque todo esto por diseño del sistema de la sociedad sí. venezolana, que viene del gobierno del chavismo. No, y lo que te iba a comentar, no es para nada como para decir que Venezuela se ha quedado atrás ni nada, en lo absoluto, porque todos sabemos muy bien las dimensiones que tiene esto. Pero en el caso de Nicaragua, por ejemplo, en un mes, en el mes de abril de 2018, que fue cuando estalló todo, el régimen mató a 300 personas. O sea, es un régimen sanguinario, rápido. Ha evolucionado, ahorita solo queda un periódico independiente, están a punto de cerrarlo. Entonces, lo que hemos visto que ha pasado en Venezuela durante 20 años, Daniel Ortega lo está implementando a una velocidad muy, muy rápida que llama la atención, que por supuesto preocupa particularmente aquí en Costa Rica, porque, y esto también nos da una dimensión de lo que significa la crisis migratoria. En Costa Rica hay como 200,000 nicaragüenses y la gente siente que ya esto es insostenible. Imagínate cómo está Colombia, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Lo que pasa es que Ortega además es un tipo que ha aprendido sus modos del poder. Ortega, acuérdate que tuvo un primer gobierno que luego salió y bueno, dejó el gobierno transitoriamente porque vino la señora Chamorro y Sí. hubo, hablando de ficciones, una ficción democrática breve. Y Ortega es un tipo hábil, por lo que yo he leído, en el término de que él no tiene contemplaciones con el tema económico o de los grupos sociales para aliarse incluso con sectores de la iglesia, con Uh-huh. sectores del capital privado nicaragüense, o sea, con los industriales, con los comerciantes. O sea, lo de Ortega es un proyecto menos ideologizado que el de Maduro, que es de factura netamente cubana, comunista. Uh-huh. Yo no estoy diciendo que Ortega sea de derecha, no estoy diciendo eso, sino que No, Ortega claro. es aliable desde el punto de vista más manejable desde el punto de vista ideológico. Entonces es un tipo muy hábil, eh, además de toda la experiencia que ya acumuló, ¿no? En ese primer gobierno. Y las dimensiones propias del problema nicaragüense que no son las del venezolano. Venezuela tiene más población, más territorio, Ah, claro. que además es un país dentro de lo poco que puede, o sea, dentro de lo que poco o mucho que puede importar Venezuela en el concierto mundial de las naciones, es un país petrolero y es un país que tiene mayores repercusiones en la región de lo que puede generar Nicaragua, aunque fíjate tú lo que tú me estás narrando, yo no sabía, 200,000 nicaragüenses, que es Uh-huh. una porción importantísima de su población, que por supuesto es menor que la de Venezuela, llegando a Costa Rica, que es un país muy pequeño, un país acotado poblacionalmente, bastante, Somos 5 millones. son Uh-huh. 5 millones, bueno, Jovel, estamos hablando de casi un 5% de la población, 5 millones, el 10% son 500,000, estamos Sí, hablando del 5% casi de la población de ustedes, entonces es importantísimo. sí, Eh, claro. Digo, muchos ya se venían porque tradicionalmente aquí ha habido condiciones económicas mejores que en Nicaragua, entonces muchos venían a trabajar. Creo que en el último año, o sea, la cifra fue bastante alta, pero te digo, o sea, con todo lo que se había venido antes y después del estallido social fue aún peor. Y sucede esto también de la xenofobia, muchos que hacen protestas diciendo que se vayan los nicas. Eso se ve en todas partes, tristemente, porque al final no estás pensando en lo que pasan ellos, porque yo sé que, a ver, y también vienen hay de todo, es que esta historia la hemos escuchado tanto en la región y siempre lo provoca esta misma gente, que es frustrante, porque entonces llegan y seguramente a Costa Rica llegan delincuentes de Nicaragua, sí, y entonces te asaltan, te roban y te dicen, fue un nica, ok, pero eso también está pasando en Colombia, y te dicen, fue un venezolano, porque, a ver, se crean esos estigmas, ¿no? Que son tan lamentables y por pocos pagan todos. sí, sí, porque aquí el problema fundamental, Joel, es que estamos en Latinoamérica, independientemente de que tu país fue como Venezuela por, por muchos años, o fue como la Venezuela de muchos años, que tu país, Chile y el nuestro, tenían como la extraña virtud de ser democracias en medio de dictaduras, de tener desarrollo económico en medio de retrocesos económicos enormes de la región. Independientemente de eso, son economías que no puedes compararlas con las economías de los países europeos. Son economías Ah, pequeñas, claro. son economías a veces como el caso venezolano, monoproductoras y monoexportadoras. Vivimos del petróleo los venezolanos. Eh, Chile, por ejemplo, el tema de sus recursos naturales vivía del cobre por mucho tiempo. Entonces, no pueden nuestros países
ver ese flujo de migrantes. No lo pueden hacer. Porque por más que quieran, por más que sean solidarios, no lo pueden hacer porque no da la economía para eso, como lo puede dar, por ejemplo, los Estados Unidos, que tiene una economía gigante, o Alemania, o el caso de la propia Brasil, Gran Bretaña, el Brasil, México, o sea, son otras economías. Pero sí. nuestros países no dan para eso, y eso es lo que hace que la gente se vaya por la explicación fácil. Ah, ¿por qué mi país está mal? Porque llegaron 200.000 venezolanos, porque llegaron 500.000 venezolanos. No, a veces no es eso. Es que, claro, eso genera impacto sobre una economía que no puede aguantar mucho más, que es limitada, pues, y entonces en ese sentido es difícil manejar. Y aquí me estaba preguntando, ay, perdón, se me fue, QDMUS, ¿no temen que a Costa Rica le pase lo mismo, infiltración cubana financiada con dinero venezolano? Bueno, todo es posible y yo vi la semana pasada un fragmento del Mazo Dando en el que Diosdado Cabello dijo que faltaban Honduras, Haití y Costa Rica. Entonces, cuando escuchas eso, y aunque haya sido tal vez en un tono irónico, lo que sea, hemos aprendido que hasta la ironía de estos tipos hay que verla con pinzas, ¿no? Entonces, por supuesto que existe el temor. Si el gobierno lo está tomando en serio o no, no tengo ni idea, la verdad. Pero este es un gobierno muy inútil. Dicen aquí, y tú Mira no que sabes explicar. Uh-huh. entiendo que tu presidente lo señala mucho a la oposición por ser fundador. Luego se desertó, ¿no? Entiendo ese partido, esa idea. Pero es fundador del Foro de Sao Paulo, según dicen. No sé, la verdad no lo sé. Sé que hay un partido aquí que es el Frente Amplio, Uh -huh. que es de izquierda y en efecto está en el Foro de Sao Paulo, todavía está ahí. Estuvieron cerca de ganar después de Laura Chinchilla, que fue porque hubo un gran descontento después de ese gobierno, porque hubo resultados no tan positivos en muchas áreas. Entonces, ahí, ese momento en el que la derecha fracasa es cuando la izquierda intenta llegar y proponerse como la solución, ¿no? Y Sí. entonces el Frente Amplio ganó terreno ahí, pero luego lo perdió. Imagínate que el Frente Amplio tenía un diputado por la provincia de San José, que es la capital. Claro. Mucho tiempo en la asamblea estuvo así, un diputado. En esa campaña multiplicaron a 10 en un parlamento de 57. Entonces subieron mucho, pero luego volvieron a un diputado. Ya. Porque así es, ¿no? Me decían un día, es que al final un diputado independiente hace más ruido que 10 diputados de una sola bancada. Entonces, eso es un juego político curioso, pero el Foro de Sao Paulo y el Frente Amplio están vinculados. Entonces, a mí, por supuesto, no me genera ningún tipo de confianza ese partido. El PAC, que es el presidente Alvarado, yo creo que, a ver, tiene personas que son muy afines a la izquierda, él se califica como centro izquierda. Sin embargo, yo he visto, si bien desapruebo absolutamente lo que pasó en la OEA cuando se abstuvieron del voto para el TIAR, Uh -huh. he visto también posiciones como la de decidir ir a pugnar este escaño en la ONU, ¿no? Costa Rica decidió intentar quitárselo a Venezuela, no lo logró, pero fue un intento que se hizo promovido por Laura Chinchilla y por Miguel Ángel Rodríguez, que son dos expresidentes. Y entonces estos dos personajes, cuando ves que ellos dos tienen poder para decirle al presidente, bueno, no poder, pero influencia, decirle, mira, lo que está pasando en Venezuela no podemos permitirlo, desde nuestra posición tenemos que hacer algo, pues yo creo que el presidente Alvarado ha tenido el atino de unirse al Grupo de Lima y de adoptar casi todo lo que ha sido necesario. Pero aquí en Costa Rica, por ejemplo, han pasado cosas que creo que ustedes no sabían, porque, por ejemplo, la embajada de Venezuela en Costa Rica, esto fue por ahí de febrero, fue antito del 23 de febrero, o sea, esto estaba en ebullición. Y la embajadora nombrada por Guaidó, que se llama María Farías, fue la embajada. Todavía estaban ahí los chilenos, los chilenos, los periodistas. Los chavistas. Y, y estaban ahí, ella llegó en la mañana, se metió con su equipo y lo sacaron a los chavistas. Cosa que fue muy mal vista por la diplomacia, porque obviamente hay convenios y tienen que respetarse ciertos plazos. Le había dado el presidente a ellos 2 meses, creo, o 90 días. Sí. Y entonces la embajadora simplemente fue, tomó la embajada y luego tuvo que salir y pedir perdón y ya luego regresó a la embajada cuando se venció ese plazo. Pero los chavistas volvieron, o sea, salieron de Costa Rica a Nicaragua 2 horas y luego volvieron a entrar y han estado hostigando a la embajadora y a su equipo desde entonces. Entonces, aquí también se ha sentido eso. Sí, Jovel, me queda 10% de batería, no logro lidiar con el cargador y además creo que tenemos ya se nos va a acabar, porque tenemos una hora, estos lives son Seguramente. pero Pues bueno, nada, antes de que porque no creo que se apague esto y crea que corté la conferencia. no, Este, pues te agradezco mucho. no, La pasamos bien hablando, ¿no?
A ti, yo creo que lo vamos a repetir, seguro muy pronto y de verdad gracias por lo que estás haciendo en las distintas plataformas en las que estás haciendo contenido que sigo muy de cerca, como sabes, y te estoy apoyando siempre, siempre, siempre en esos contenidos porque me parece que estás haciendo un gran trabajo, Jovel. Gracias por, como venezolano, por tanto interés en nuestro país. Y bueno, nada, nos vamos a ver en la próxima. Yo me despido por acá porque si no se apaga esto. Pura vida. Pues muchas gracias, Neomar, y quedará en tu canal de YouTube y a los que nos vieron en YouTube, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.